que estamos haciendo esta charla de nuestra librería, se llama Libremos. Voy a arrancar presentándonos un poco brevemente, que conozcan la historia de quiénes somos, algunos quizás ya nos conozcan. Somos una cooperativa del Zócalo. Iniciamos en el mundo gráfico en el 2001, con apenas 4 compañeros y una fotocopiadora, y con el transcurso de los años fuimos incorporando tecnología para volvernos una imprenta más grande que pudiera hacer más piezas gráficas. La incorporación de tecnología siempre fue el punto en el que el Zócalo puso el acento, la posibilidad de generar más y mejores piezas, que bueno, que hoy nos permite también trabajar no solo en libros de texto, sino también trabajar con fotografías, poder especializarnos en libros de arte. Bueno, tiene que ver con esa búsqueda, ¿no?, de la tecnología. Con el paso del tiempo, alrededor del 2014 más o menos, decidimos convertirnos prácticamente al servicio editorial de la variedad de piezas que puede hacer una imprenta. Tomamos esa decisión porque, bueno, somos apasionados de los libros, y tomamos esa decisión. Eso lo que hizo es que el tipo de tecnología que incorporáramos tuviera más que ver con eso, encuadernadoras, laminadoras, y a la vez ir profesionalizándonos para empezar a adquirir esos conocimientos, ¿no?, de edición, de maquetación, de diseño, de corrección, y crecer en asociados también con esos saberes. Y así, bueno, construimos el último hito, es esta librería. El local, la imprenta y la editorial están situados acá a 5 cuadras. Mi nombre es Mauro, somos 3 los editores que acompañamos estos servicios. Lo que les contaba es, bueno, que vamos a hacer todo ese recorrido editorial de la obra, situados bajo la mirada de la autopublicación. Básicamente, la gran diferencia que tiene la autopublicación como servicio editorial es que es el autor, la autora, la que va a tomar las decisiones en todo el proceso que le vamos a ir detallando en el transcurso de esta charla. Esa sería la diferencia principal, ¿sí? En una editorial tradicional, el autor, la autora cede los derechos de su obra y es la editorial la que va manejando todas estas etapas que vamos a anunciar en un ratito. En este caso, es el autor el que va a tomar decisiones sobre su propia obra, quedándose con los derechos de la obra, pero la gran diferencia, lo que le da este aspecto virtuoso de la autopublicación, es que lo va a hacer acompañado de toda una infraestructura, una estructura editorial. Ese es el acompañamiento que nosotros decimos que hacemos con el autor. Poner toda una parafernalia editorial, que vamos a explicar ahora en un ratito, al servicio de ese autor. Hay un viejo debate que empezó cuando empezó a existir esto de la autopublicación, que tenía que ver con si todas las obras realmente merecían ser publicadas, ¿no? Había una mirada antes editorial que se decidía qué material valía o no la pena editarse. Nosotros personalmente en la cooperativa pensamos que la biodiversidad es importante, la pluralidad de voces, y entonces lo que sí consideramos que es importante es que esos libros tengan un trabajo editorial detrás, ¿no? Ese trabajo profesional que convierte este Word, como decía al principio, en un libro. Ese trabajo profesional que realiza una editorial, sentimos que es importante que cada libro lo tenga, y entonces nuestra decisión de abrir la editorial a la posibilidad de que cada uno se publique usando esa estructura. Bueno, entonces les contaba, empezamos en el 2001 con todos estos servicios. Bueno, estoy con Pablo, compañero que él es uno de los diseñadores. Les cuento, somos 3 los editores que acompañamos a los autores en todo este proceso. Normalmente cuando un autor se acerca con su manuscrito y elige trabajar con nosotros, acompañamos todo ese proceso a alguno de nosotros. Está Andrea también en una de las computadoras manejando, coordinando el tema del Meet. Pablo es uno de los diseñadores. Hay 3 maquetadores también en el Zócalo. Está Sebastián en la parte de comunicación, que está transmitiendo, junto con Evelyn, que también está coordinando el Meet. Bueno, les decía los de los certificados. Bueno, anuncié antes que de la manera presencial ya se anotaron, todos están registrados. Los que llegaron después, si no, anótense para saber quiénes estuvieron para poder recibir ese certificado. Les cuento a los que están en el Meet que pueden en el chat contarnos quiénes son, quiénes están hoy participando, para asegurarnos de poder hacer ese certificado que le vamos a enviar. Una de las cosas que decidimos, que decía que una sorpresa que queríamos decirles,
que aparte de tener el certificado como algo simbólico, de haber hecho esta primera charla que estamos ofreciendo, queríamos ofrecerles un descuento para los que estén decididos a publicar, ya sea que estén en el transcurso de la obra o tengan la obra terminada, que puedan, si eligen trabajar con nosotros, presentando su certificado, vamos a hacer un 10% de descuento sobre el total del presupuesto. Eso se lo cuento a ambos, a los que están presenciales, a los que están virtual, así que les pedimos a los que están en el chat que puedan poner su nombre y su mail, y bueno, y las compañeras los van a ir registrando. Otra cosa que vamos a hacer al final con los que están acá es un sorteo de algunos productos. Bueno, por la gentileza, la mayoría de los que pudieron venir, obviamente agradecemos a todos y a todas que estén participando, pero bueno, vamos a hacer eso. Bueno, me meto directamente ya en el proceso. Les había dicho al principio que el inicio del proceso editorial tiene que ver con una obra escrita, terminada, finalizada. Hago también un acento sobre esto porque es muy importante para quienes escriben entender cuál es el momento en el cual una obra está realmente terminada. Eh, Digo esto porque si bien el proceso editorial va a empezar con la obra finalizada, esa obra va a ir pasando por distintas etapas que también van a ir finalizando para pasar a la siguiente. Es muy importante que el autor vaya decidiendo en qué momento esa obra termina. Es muy común, les habrá pasado, decir cuándo es el momento que eso ocurre, porque bueno, la posibilidad de modificar palabras, de cambiar texto, de agregar poesía, de cambiar capítulos, es infinita. Y hay un punto que esa especie de obsesión empieza a deformarla a la obra. Entonces es muy importante esto que digo, decir, bueno, la obra está lista para empezar este proceso. ¿Sí? El primer proceso que vamos a ver es la corrección. Hay dos tipos de correcciones. Hay una corrección que es ortotipográfica, gramatical, que es la corrección que recomendamos que toda obra tenga, donde se empieza a notar el trabajo editorial de una obra que tiene que ver con el correcto uso del lenguaje. Es un poco más que la corrección ortográfica, que podría ser prácticamente cualquier Word, sino también el tema de el uso de las comillas, de los guiones de diálogo. Hay un montón de expresiones y de maneras de la lingüística que el Word, de manera automática, no lo resuelve de la mejor manera. Es súper importante que un corrector pueda hacer ese tipo de obra. Nosotros recomendamos que siempre la obra sea corregida. Como les decía, es donde la mirada editorial se empieza a ver en una obra. Antes de seguir con este tema, hay algo que quería comentarles. Nosotros desde la editorial Publiquemos, que es el sello de autopublicación, que desde que estamos dando esta charla, eh, tenemos la intención, está en nuestra misión inicial, en los valores en los que creamos esta marca, que tiene que ver con incentivar la escritura. Por eso también quería, antes de seguir con este tema, decir que parte de esta charla tiene que ver con eso, que estemos en la librería también tiene que ver con eso. La librería, durante todo el año, tuvo una serie de talleres de escritura. Es importante que los escritores, así como los editores, los maquetadores, los diseñadores, se sigan preparando entre la experiencia y compartir saberes. Está bueno también, consideramos que está bueno que los escritores participen de talleres. Por suerte hay muchas librerías, centros culturales, bibliotecas que están dando este tipo de charlas. Está bueno que se anoten, en este caso si les interesa, pueden anotarse con Walter, con Andrés, que son los libreros que trabajan acá en este espacio. Si quieren pueden recibir información sobre las charlas que estamos dando, talleres de escritura y también se dan talleres de lectura. También, no lo decimos nosotros, muchos autores muy reconocidos siempre hablan sobre que para ser un buen escritor hay que ser principalmente un gran lector. Y también sentimos que el tema de los talleres no es solamente el compartir experiencias y saberes entre los talleristas y las personas que participan, sino también algo que me parece muy importante, que es este sentimiento de comunidad, ¿no? Está muy asociado el trabajo del escritor y del autor a algo individual, a un trabajo que se hace en soledad. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar con talleres, tanto de lectura como de escritura, se da cuenta que es parte de una red, de algo que es más amplio que nosotros, y que está bueno participar. Digo, un poco el motivo de esta charla tiene que ver con entender que uno no está escribiendo solo,
sino que hay un montón de gente diferente, pero que tiene similares intereses, y un poco lo que venimos a propiciar también es crear esta comunidad que tiene que ver con conocerse, con que esto no sea solo una charla donde ustedes nos escuchen y se vayan, sino que esto sea quizás el inicio de relaciones que nada, que formen esta red de la escritura, de la lectura, del libro en general. También por eso la decisión de hacer la charla acá en la librería, entre montones de editoriales, y no en nuestro taller. Vuelvo a los pasos entonces de autopublicación. Bueno, les decía que la corrección casi obligada que nos parece que hay que hacer es la corrección ortotipográfica. Existe otro tipo de corrección, que es la corrección de estilo. La corrección de estilo es una corrección que ya se mete directamente con el texto. Una corrección donde el corrector o la correctora lo que va a hacer es analizar el libro de otro lugar para sugerirles cambios que tengan que ver con la historia. Por ejemplo, si los personajes se están presentando muy pronto, si no se entiende la ambientación, si hay partes que están de más en el texto, siempre va a ser una mirada de un profesional que se preparó para eso. La corrección de estilo no es una corrección que nosotros propiciemos, no es para cualquier obra. ¿Por qué? Tiene mucho que ver cuando ustedes decidan publicar cuál es la finalidad de ese libro, ¿no? ¿A dónde quieren llegar con el libro que están haciendo? Si ustedes tuvieran, por ejemplo, una novela que finalmente va a tener 350 páginas, hacer una corrección de estilo, aparte de que lleva mucho tiempo, es costoso. Entonces, tomar la decisión de sumar ese costo a la obra tiene mucho que ver con la finalidad que le quieran dar ustedes a ese libro. Si están pensando en hacer una tirada grande de un libro que consideran comercialmente que van a poder tener alcance de esos nichos, de esos lectores que se encuentren con su obra, obviamente está bueno poder participar, pero tiene que ver con eso. Esas cuestiones un poco técnicas son las cosas que nosotros después hablamos al momento de iniciar un trabajo con un autor, con una autora, ¿no? Pero bueno, la idea es contarle todas las posibilidades para que las conozcan. Entonces, tenemos la corrección ortotipográfica, la corrección de estilo, que va a depender un poco de la finalidad de la obra, cuánto vale la pena. También entender que una persona se meta con la obra y empiece a hacer cambios, no quiere decir para nada que esa obra esté mal, que esté corregida, sino que van a ser miradas, van a ser sugerencias de una persona que se dedica a esto, y ustedes son los que van a decidir, como les decía al comienzo, finalmente, bajo qué, cuál de estos ítems, de estos cambios que les proponen, van a aceptar o no. De hecho, técnicamente esto funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a recibir un Word para iniciar un Word final, todo en un solo archivo, y entonces el corrector va a generar dos Word a partir de eso. Un archivo Word con todos los cambios ya armados, o sea, con un archivo listo para comenzar el diseño. Y otro archivo que se llama control de cambios, que es una función que tiene el Word, en el cual ustedes van a poder ver su obra original y cada uno de los cambios, el corrector o la correctora sugiere que ustedes hagan. Entonces, el trabajo que deberían hacer en ese caso es, sobre cada uno de estas marcas, ir aceptando o rechazando esos cambios para llevar un archivo Word final que finalmente los va a pasar a la siguiente etapa, que es la de la maquetación y el diseño. ¿Sí? Otra cosa que aclaro antes de pasar a la siguiente etapa es que vamos a hacer al final de esta charla un rato de preguntas para también que algo no se entiende, si algo venían a buscar y no encontraron lo que estamos diciendo, podamos responder. Les decimos también a los que están en el Meet que pueden ir haciendo esas preguntas, escribiéndolas en el chat y las compañeras van a ir tomando nota y al final nos van a traer para que podamos responder esas preguntas. Así que no se preocupen si hay algo ahora puntual que quieran saber y aunque pasemos de etapa, lo podemos ver al final, lo pueden preguntar. Bueno, la siguiente etapa con ese Word terminado, ya sea por un modo o el otro, aceptando todos los cambios, aceptando parte de los cambios que el corrector o la correctora sugieren, se entra en la parte de diseño. La parte de diseño de un libro también está compuesto de dos partes. La maquetación del interior, que tiene que ver con el diseño del libro, y el diseño de tapa, que tiene que ver, obviamente, tapa contra tapa, lomos, solapas. Una vez que el libro está corregido, el tipo de decisiones que se empiezan a tomar ya empiezan a tener que ver
con el diseño y el formato del libro. Cuando ustedes escriben en un Word, lo que van a generar es un Word, según como esté configurado, pero la mayoría de las veces, en tamaño A4 o carta. Lo que ustedes necesitan lograr es llevar ese texto al formato del libro que van a decidir hacer, ¿no? Que puede ser de 15 por 22, 14 por 20, 13 por 18, la medida que su obra necesite. Ese tipo de decisiones que normalmente toma una editorial, en este caso la editorial se va a poner al servicio de explicarles, según el libro que ustedes nos hayan traído o hayan llevado a la editorial, cuál es el formato más conveniente. Si bien ustedes lo van a decir, obviamente, está bueno que el editor pueda explicarles o sugerirles cuál es el formato, el tipo de papel que mejor se adapte a la obra que ustedes tengan. Hay un ejercicio que me parece que es muy divertido, que está bueno, que tiene que ver con cuando uno piensa en diseño, ¿no? Porque uno se dedica a escribir una obra, no sé cuánto fantasía con imaginar ese libro terminado, cómo va a ser. Bueno, navegar entre nuestros propios libros, o los libros de una librería, de una biblioteca, empezar a entender cómo es la etapa que nos gusta, por qué hay libros que nos gustan más que otros, más allá del contenido, libro como objeto que nos genera, no sé, como otro afecto, otro apego. Bueno, ¿con qué tiene que ver? O al leer un libro, que nos hace más fácil, más difícil, tiene que ver con decisiones editoriales sobre cómo se armaron esas cajas de texto, de qué manera se numeró, tamaño de tipografía, interlineados, un montón de cuestiones técnicas que van haciendo a esa obra final. Todas esas sugerencias, cada una de esas cosas, nosotros las vamos a ir explicando y en conjunto es que lo vamos a ir decidiendo. Otra cosa muy importante de aclarar es que ninguna obra está, por más que pase por correctores y diseños, está 100% libre de no cometer errores, de que no, algo no se escape. Lo que uno intenta todo el tiempo es minimizar ese tipo de errores, y entonces en nuestro caso lo que hacemos, si bien hay un editor que va a acompañarlos en todo el proceso, que el maquetador, el diseñador o diseñadora sean diferentes personas. Y así, si bien cada uno va a mirar el libro desde una óptica distinta, es una manera también de minimizar que nada se escape y termine publicado en el libro ya impreso. Bueno, el tema del diseño, les decía, tiene un montón de aristas, las cajas de texto, en qué momento cortar el texto, las páginas en blanco, empezamos todos los capítulos en la página impar, hacemos el texto de corrido, ese tipo de decisiones nosotros se las podemos mostrar en montones de libros que tenemos en nuestro taller, eh, y siempre sugiriéndolos en función de la obra que nos traiga. Voy a aprovechar que estoy con el diseñador. Pablo, además de ser uno de los 3 diseñadores del taller, es uno de los compañeros que participó en toda esa transición de la imprenta estándar comercial a la editorial, con lo cual también es un compañero que sabe mucho sobre formatos, sobre papeles, sobre el taller. Se ocupa también del armado de pliego con el que se va a imprimir, esto lo llamamos preimpresión. Así que bueno, no sé si querés ir como un poco más al detalle de qué cosas son las que en el diseño hay que tener en cuenta. Nosotros lo que manejamos en principio es hacerles una propuesta. Pablo, si le tocara a él trabajar con su libro, nos reuniríamos, él participaría de esa reunión previa con nosotros, que puede ser presencial, que puede ser por mí, que puede ser que nos acerquen por mail un texto de lo que quieran, de lo que imaginen para el libro, pero está bueno tener esta comunicación, de que él entienda qué es lo que quieren transmitir, más allá de lo que nos parezca a nosotros, y entonces, ¿cuáles son esas cuestiones que él va a tener en cuenta en el momento de que haya que tomar esa decisión, ¿no? De cómo va a ser el libro que después finalmente se va a terminar de imprimir. Sí, no sé. Creo que habéis bien caminado. Esta hora seguir el ritmo. A ver, cuando uno arranco con un diseño, yo arranco con un diseño en un libro, empiezo a preguntarle a la persona que lo trajo, bueno, ¿qué es lo que está, qué es lo que está construyendo? ¿Es un libro de cuentos? ¿Es un libro de poesía? ¿Tiene imágenes? ¿Tiene ilustraciones? ¿Tiene capítulos? ¿Es un libro técnico, por ejemplo? Cosas importantes para tener en cuenta en un libro técnico, por ejemplo, son órdenes, órdenes de prioridad.
yo tengo un título, tengo un subtítulo, tengo un segundo subtítulo, y puedo llegar a tener un tercero, un cuarto subtítulo. Entonces, que esté bien ordenado, por qué decidí poner este texto dentro de este capítulo, por qué lo decidí poner dentro de este subtítulo mismo. Entonces, para nosotros es importante tener lo más claro posible qué es lo que quiso hacer el autor, por más de que por ahí el diseño no sea el diseño final, pero por ejemplo que viene el título con un tamaño de letra grande, un subtítulo con un tamaño de letra un poco más chico, un segundo subtítulo con una letra un poquito más chica, el texto va a ser todo con la misma tipografía. Nosotros intentamos, desde el diseño se trata siempre de trabajar con la menor cantidad de tipografías posible, trabajar una, dos, a lo sumo tres tipografías dentro del mismo libro, ayuda a ordenar, ayuda a leer, importantes. Para mí es muy importante dentro de un libro los blancos. Para leer lo negro, para mí lo blanco es fundamental. Este ejercicio que les contaba Mauro, agarrar los libros, fue una de las primeras cosas que cuando nosotros aprendimos a editar, nos juntamos con un editor al que le tengo mucho cariño, que vino a dar curso de edición, y lo primero que nos dijo es, vayan a sus bibliotecas, agarren 5 libros que más les gusten y revisen, y tráiganlos, hacemos una comida todos juntos y cada uno elige y dice por qué elige ese libro, y nos juntábamos en ese momento, éramos 10 más o menos ya, y llevamos cada uno lo que nos gustaba. Yo en ese momento elegí también uno que no me gustaba, porque me parece importante también ir a mostrar. Siempre está qué es lo que yo quiero comunicar. A mí me pasa, lo hablo mucho con los autores, tanto de libros de relatos o de poesía, libros escritos, como de libros de fotografía. Siempre está qué es lo que yo quiero contarle a mí. El libro de fotografía también, por ejemplo, viene un fotógrafo y me dice, bueno, yo quiero imprimir este libro. ¿En qué papel me recomiendas? Bueno, pero ¿qué es lo que estás queriendo mostrar con tu foto? Tu foto va a ser una foto más intimista, va a ser una foto más de lo lejano del paisaje, va a ser una foto blanco y negro, va a ser una foto color. Entonces, yo también elijo el papel de acuerdo a lo que estoy queriendo contar, porque es parte de lo que estoy queriendo contar. Con lo que sean las tipografías y todo eso también tiene que ver con esto. Si yo me traes un libro que va a ser de narrativa, es un libro medio crudo, no va a tener demasiado por alrededor. Si quiero contar algo más intimista, por ahí tiene alguna florcita acompañando alguna página, tiene algún grisecito acompañando alguna cosa. Todo siempre depende de lo que uno está queriendo escribir. Me estoy yendo un poco por las ramas. No sé si No, también es importante que cada uno de estos idas y vueltas que vamos a tener, que cada una de estas decisiones, no son decisiones finales. No es que ustedes me dicen, bueno, yo quiero dejar páginas de cortesía entre capítulos, ¿sí? Páginas en blanco, y que esa decisión sea inamovible. Porque es muy difícil también imaginarse ese libro sin poder verlo. Entonces, una metodología que tenemos, que eso por eso está bueno que haya un editor detrás de cada uno de estos procesos, es que cada cambio que se les proponga, ya sea que venga de parte de la editorial o de ustedes como autor, ustedes van a ver una muestra. ¿Sí? Cada modificación que se haga, esto que dice Pablo, va a empezar a trabajar sobre el diseño habiéndolos escuchado. Bueno, ustedes en algún momento, una semana, 2 semanas, 3 semanas, el proceso que lleve eso, van a empezar a recibir esos bocetos y empezar a trabajar sobre cosas concretas, porque a veces uno piensa o cree lo que imaginó que es lo mejor para el libro, pero hasta que no lo ve, no sabe realmente cómo eso funciona. Entonces está bueno entender, porque a veces también pasa que hay indecisiones, por eso hago mucho hincapié en que no son decisiones para siempre, de que todo se puede modificar, pero a la vez está bueno
ir tomando esas decisiones para ir avanzando. Si esas idas y vueltas se vuelven muy largas, en un momento se empieza a desvirtuar el proceso de confección del libro, ¿no? Se empieza a perder ese hilo, bueno, ¿por qué lo estoy eligiendo azul? Después de haber pasado por tantos colores. O sea, empezamos a notar de que se empieza a desvirtuar esa intención original con el libro. Pero sí está bueno que cada cosa que ustedes quieran probar, nosotros tengamos esa posibilidad, esa oportunidad de aplicarlo, de enviarlo, que ustedes se tomen el tiempo de analizarlo, nos hagan una devolución y nosotros seguir en ese rumbo o modificar lo que sea necesario. Bueno, con el diseño terminado, esos archivos finales aprobados por ustedes, siempre a través de, en este caso, ya un PDF. Ese Word ya se transformó en un PDF, en dos PDF, en uno con el interior y otro con la tapa. Vamos al registro editorial. El registro editorial es el registro de ISBN, ¿sí? El registro de ISBN es esa página de catalogación, la página de legales que suele estar al comienzo del libro, y que tiene un código de barras que suele ponerse en la contratapa, que identifica ese libro. Es un registro de un número único universal de catalogación que hace que esa obra quede registrada. Técnicamente convierte una impresión en una publicación. A partir de que queda registrada esa obra, se vuelve un libro, una publicación que, por ejemplo, no paga IVA, está exenta de IVA, ¿no? Ese es el tipo de transformación que vuelve una obra. También es muy importante que se entienda que este registro es el registro editorial de la obra. Si bien se hace en el mismo lugar que el registro intelectual, pero son dos registros completamente distintos. En el registro editorial, si bien su obra va a salir con nuestro sello, nosotros hacemos firmar una autorización de cesión de los derechos de la obra, por el cual ustedes son los dueños de la obra, aunque salgan publicados bajo nuestro sello editorial. Esa es otra de las principales diferencias que tiene un sello tradicional, donde ustedes lo que hacen es una cesión de derechos y la editorial pasa a ser dueña de la obra y ustedes cobran regalías, ¿sí? En este caso, nosotros lo que hacemos es confirmar que aunque su obra salga bajo nuestro sello, son ustedes los dueños de la obra, también con las responsabilidades de lo que está escrito en la obra, ¿no? Imágenes que ustedes nos envíen para poner en el libro, si la generan ustedes, si no nosotros, esa responsabilidad, donde no se esté infringiendo ninguna norma de derecho de autor, es responsabilidad del autor, en este caso, ¿sí? Todas estas cosas también las vamos viendo en el transcurso del trabajo en sí. No es que recibimos una imagen y no hacemos este tipo de advertencias, igual está todo escrito en un papel que vamos a firmar ambos partes. Entonces, el registro de derecho de autor es algo que genera el autor, la autora, de manera individual. Eso no se cede, no hace la editorial en ese registro. Legalmente, la norma dice que los libros deben estar registrados con su propiedad intelectual y luego hacer el registro de ISBN. La realidad es que en el mercado eso no sucede. Nosotros recomendamos que esa obra se registre y ustedes van a estar mucho tiempo con la obra escrita mostrándola, ¿sí? Si ustedes terminan una obra y rápidamente la editan, va a haber un registro que va a quedar, más allá de que van a tener los libros, ya sea físico o en ebook, y esta catalogación, donde ya legalmente ustedes son propietarios de esa obra. En cambio, si ustedes escribieran la obra y empezaran a circular por concursos o a hacerle leer esa obra a personas para tener una opinión sobre lo que están escribiendo, talleristas con los que estén trabajando, lo que sea, por ahí quizás sí sea recomendable proteger esa obra de los derechos de propiedad intelectual y entonces saber que si en algún momento alguien se adelanta y publica el libro antes que ustedes, bueno, ustedes tengan un aval legal sobre ese registro, ¿sí? Esto es una aclaración, no tiene que ver exactamente con el mundo editorial, no es algo que hagamos nosotros, cada autor tiene que hacer ese registro sobre su obra, nosotros lo que hacemos es el registro de ISBN. ¿Sí? El registro de ISBN además se compone de una segunda parte que es el de obra publicada. El de obra publicada quiere decir que al terminar de confeccionar esos libros, una cantidad de ejemplares tienen que ser retenidas de esa tirada final para ser entregadas en la Dirección Nacional de Derecho del Autor y eso cierra el circuito de publicación del libro, ¿sí? El ISBN inicia un registro que culmina con el de obra publicada.
La cantidad de ejemplares tiene que ver con, si ustedes hacen 20 ejemplares, entre 20 ejemplares y 100 ejemplares, 2 ejemplares tienen que ser entregados a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si hacen de 101 en adelante, son 5 ejemplares. Ya sea que hagan un libro en tapa dura, con todo el lujo y todo el formato, 5 libros son retenidos, lo tienen que tener en cuenta, y van a ser entregados en este lugar. En el resto del país, fuera de Cava, es un libro menos. En la ciudad de Buenos Aires es un libro más, son 2 o 5, porque uno de esos libros queda como patrimonio cultural de la nación y va a la Biblioteca Nacional. Pudimos comprobarlo, si bien son procesos muy largos, no es que automáticamente el libro aparece en la biblioteca, nosotros ya tenemos disponibles libros de autores que se autopublicaron en la biblioteca en su catálogo. Está bueno figurar y estar en ese libro y entender que el libro, más allá de la finalidad que tenga, bueno, va a quedar registrado ahí, ¿no? Me parece interesante. Por eso respecto al registro editorial. Una vez que el libro está diseñado y tiene la catalogación colocada, esto que yo les decía, la página legal es al comienzo, el código de barras va al final. El mundo editorial está lleno de convenciones, ¿sí? No existe bien o mal. A mí me gusta trabajar con esa posibilidad de que las cosas no van de una manera. En la solapa va la biografía del autor y otros títulos de la colección. Esas son convenciones que sirven para respetarlas o para jugar un poco y poder romperlas también, ¿sí? Pero bueno, a veces nos preguntan, bueno, ¿dónde va mi biografía? ¿En qué lugar va esta información? Bueno, la información usualmente va en este lugar, pero está bueno saber que no es que está mal colocarla en otro lugar. Sí, el código de barras tiene que estar en la tapa, porque después le usan los libreros también para poder comercializar la obra, registrarla en un stock, sacarla o colocarla en el stock, ¿no? Obviamente tiene que estar en un lugar visible. También pensar cuál es la función del diseño del libro. Recién con Pablo les hablábamos del diseño del interior. Bueno, el diseño de la tapa tiene una función específica. Si bien podríamos decir que el diseño del interior tiene que ver con hacer lo más amigable posible esa relación de lectura entre el lector y nuestra obra, el diseño de tapa tiene una función que es vender ese libro, competir junto con un montón de otros libros para ser elegido, ¿sí? Es también un lindo ejercicio ver, ya que estamos en la librería, cómo compiten todas las tapas, porque una tapa llama más la atención que otra. Cuando uno trabaja sobre un libro, está trabajando sobre su diseño. Pero está bueno pensar que ese libro va a estar en una batea, en una mesa de una feria, en una biblioteca, y entonces es importante entender, va a estar de lomo, va a estar de frente, qué función cumple cada parte del libro. Por ejemplo, la tapa es lo que va a hacer que uno lo agarre. Lo primero que alguien va a hacer cuando lo agarre es fijarse atrás en la contratapa de qué va el libro. Principalmente si no nos conocen o si el título no termina de dar esa información. A veces también está bueno jugar con un título, una imagen o un diseño y quizás poner que son relatos de fútbol. Digo, hay información que va a servir para que ese lector introduzca nuestra obra y nos elija y bueno, elija leernos, seguirnos, a partir de empezar a conocernos, quizás sea menor la cantidad de información. Digo, hoy Stephen King no tiene que decir que es una novela de terror, salvo que no sea una novela de terror y entonces lo aclare en su tapa. ¿Sí? También hay editoriales que se vuelven muy conocidas a través del diseño. Pienso, por ejemplo, no sé, Caja Negra. Son libros que uno mira y rápidamente sabe que son de esa editorial. Bueno, entonces hay información que uno, por haber jugado con ese diseño y darle continuidad, empieza a tener ese conocimiento. Pero bueno, básicamente respetar algunas de estas convenciones lo que hace es que juega a favor del libro, decir, bueno, si uno quiere saber quién es el autor y el libro tiene solapas, lo que va a hacer es abrirlo y buscar en la solapa quién es, ¿no? ¿Cuál es su biografía? Entonces, bueno, ahí ya depende de uno qué información quiere dar en función siempre de llegar a una cantidad mayor de lectores. Bueno, el diseño está terminado, el registro de diseño está colocado en el libro, tenemos que entrar ya en la función de impresión y encuadernación. Ya decidimos el tamaño que va a tener el libro, fue diseñado en función de eso, ya decidimos sus papeles, el tipo de encuadernación, va a ser un libro enrochado, va a ser un libro cosido, va a ser un libro pegado,
tapa dura, tapa blanda, eso ya lo tenemos decidido, hacemos la prueba de galera. La prueba de galera consiste en una prueba de impresión, donde ustedes van a acercarse al taller, salvo que sea imposible, y ahí también hacemos videos, videoconferencias, buscamos la manera de que ustedes puedan acceder a ese libro. La prueba de galera consiste en que ustedes puedan ver un libro antes de ir a la tirada final. Por esto que les contaba, es muy difícil decir, yo quiero que mi libro sea Buxel, color, que tenga una portadilla de determinada manera, y después que yo les entregue 100 libros, y ay, pero no me gusta del todo cómo quedó. Bueno, la prueba de galera es para decir lo que yo imaginé y decir que está bueno para mi libro, lo vi en la pantalla de mi monitor, con el peor de los casos en el celular, bueno, está bueno que lo puedan ver impreso, encuadernado, y ahí ver esos márgenes, esa tipografía, es chica, es grande, está bien la numeración como quedó, se ve bien el dibujo, se entiende lo que quise poner acá. Bueno, en la prueba de galera es donde ustedes van a terminar de ver. Si el libro está como lo imaginaron y como corresponde, ahí sí va a ir a la tirada final y ya vamos a entregarles el libro. Si ahí detectan algo que no les termine de cerrar, también es la posibilidad de hacer algún cambio. Cuando yo hablaba de que la obra tiene que estar finalizada para pasar a la siguiente etapa, es terrible, puede pasar, y si es necesario volvemos hacia atrás. Que en ese momento alguien diga que la etapa no le gusta, o que hay un capítulo que siente que habría que cambiar algo. Es tremendo porque nos hace retroceder y prácticamente volver a empezar. Si en la parte de diseño ustedes cambian un texto, hay que volverlo a corregir y prácticamente hay que volver a maquetarlo, porque se modifica todo el texto. Cuando ustedes llevan un texto, una caja de texto a un tamaño, todo lo que está posterior a eso se acomoda en función de esas reglas que el maquetador va dando a través del programa que usa para maquetar. En nuestro caso, con Adobe InDesign. Si ustedes modifican algo, no es solo, bueno, pero es cambiar esta oración. Si esa oración tiene otro tamaño, lo que sería lo más probable, en cantidad de caracteres, toda la obra que está detrás se modifica. Eso lo obliga al maquetador prácticamente a volver a empezar ese trabajo. Creemos que nuestra función es que el libro sea lo mejor posible, que ustedes se vayan lo más conforme posible y que aportemos a la cultura de una región, de una ciudad, de un país, el mejor libro posible. Lo ideal es no llegar a ese lugar, a esa situación, donde tengamos que retroceder etapas con esto. Pero bueno, la prueba de galera, sí, lo que está bueno ver ahí es, capaz que el papel Buxel, que es el papel que el 90% de las veces se utiliza en un libro, ese papel con ese tono hueso, en vez de un papel blanco, que tiene una función técnica. Tiene que ver con cómo se refleja la luz en el papel. En el color blanco, la luz rebota más, y entonces uno al leer cansa su vista. El papel Buxel, al no ser blanco, absorbe la luz que uno necesita para leer, y entonces se supone que es un papel que permite cansar menos la vista. Ahora, si ustedes tienen imágenes, todo lo blanco de esa imagen se va a ver Buxel, porque la tinta blanca no trabaja en el digital. Hablo en casos muy especiales, ¿no? Máquinas muy especiales que trabajan la tinta blanca. En general, esa tecnología prácticamente no se usa, y entonces también, al ver impresa esa fotografía, esa imagen, poder decidir cambiar esa página, cambiar el libro, si estamos todavía a tiempo, porque el libro no se imprimió. Y eso tiene que ver con la función de la prueba de galera. Con la prueba de galera aprobada, esa ya sería la etapa final en la que requiere el trabajo editorial, y ustedes entre 2 y 3 semanas, dependiendo de las características del libro, vendrían al taller a buscar esas cajas con los libros. En el caso de que estén en el interior del país, nosotros somos envíos a todos lados, así que eso tampoco sería una dificultad. Digo, las personas que están conectadas a través del Meet saben que no es necesario 100% estar cerca del lugar donde trabajamos. Hoy, entre el correo y la tecnología, podemos trabajar no solo en cualquier parte del país con el libro físico, sino con el libro digital en cualquier parte del mundo. Y hoy podemos maquetar, diseñar tapas, hacer trabajos de registro con personas que estén en cualquier parte del mundo. De hecho, al principio la gente que se fue suscribiendo vimos que había gente de otros países. No es un impedimento, es bastante complejo enviar libros físicos al exterior porque es muy caro, y entonces vuelve muy caro el ejemplar, pero sí trabajar el ebook y todo lo demás. El libro digital es otra opción. Al maquetar el libro, uno genera un archivo en el InDesign que está disponible para ser convertida en un EPUB,
que es el formato que después va a necesitar el lector digital para trabajar. Ese libro sí se puede enviar a cualquier parte del mundo, de hecho se comercializa en todo el mundo. Nosotros trabajamos el ebook en una plataforma que se llama bajalibros.com. Nos parece que de las plataformas que son 100% en habla hispana, es la mejor, la que hace que el libro no tenga que competir contra libros de todos los idiomas. Por eso elegimos esa plataforma. Y las posibilidades del ebook son que justamente uno cuelga un libro en un lugar y ese libro queda comercializándose, difundiéndose casi para siempre. Otra cosa que creo que es muy importante aclarar es que tener el libro hecho en una librería, tener el libro listo en una plataforma, no asegura llegar al lector. Es muy importante que entiendan que una vez que termina esta etapa de edición, donde nosotros finalmente les entregamos los libros, empieza una etapa nueva, que tiene que ver con la comercialización, la difusión de esa obra. Por más que nosotros pongamos el libro en la librería, el libro no se va a vender solo. Sí, va a requerir del trabajo del librero, en este caso, que lo muestre, que lo comente, que interactúe con ese lector, esa lectora que entre al local, pero también va a requerir de mucha difusión. Hoy las redes sociales, que tienen un montón de cosas en contra, lo que tienen a favor es que bien utilizadas son un gran motor para llegar a lectores, a un montón de gente. Nosotros promocionamos esta charla en los locales, en boca a boca, y donde realmente se genera más convocatoria es cuando lo hacemos en Instagram o en otras redes sociales. Entonces, está bueno utilizar esas redes para llegar. También entiendo, hablo un poco por mí, las dificultades que tiene eso para que no está todo el tiempo navegándolo. Bueno, está bueno llegar a esas personas, a esos lugares que lo saben explotar y que puedan difundir ese libro. Sí, entender también, eh, porque tampoco la carrera es por tener 1000 libros, 2000 libros, 5000 libros, digamos. Por ahí yo quiero escribir mi libro porque tengo ganas y porque es algo que me llevó mucho cariño y quiero compartirlo con los demás. Y por ahí imprimo 100 libros, 50 libros y quiero compartirlos. La mejor manera que nosotros hemos encontrado con todos los años que llevamos trabajando con autores que se autopublican, siempre es buscar hacer presentaciones. Entonces empezar a buscar espacios que te dan una mano para un café literario. Nosotros tenemos el espacio de la librería como abierto como para hacer presentaciones. Hay pequeños teatros que te ofrecen para hacer presentaciones. Aparte que se genera una cosa hermosa, digamos, lecturas en el momento, música, compartir, un vaso de vino, una panadita, una charla, compartir con amigos y con gente nueva, digamos, me parece que la presentación del libro es lo que le va a dar al pequeño editor más rédito. Eh, para mí el rédito de lo económico es rédito también de por qué uno está haciendo el libro lo hace con mucho cariño y esos espacios te devuelven. Entonces yo lo recomiendo mucho que una vez que tenés tu libro, ya estés pensando una fecha como para presentarlo, un lugarcito, un bar que me prestan, el club del barrio, o lo que sea, y que, como para hacer una presentación. Sí, sí, la librería tiene esa posibilidad. Ustedes van a ver cartelitos bueno, de autores, de escritores de otras editoriales que vienen a presentar el libro acá. Hace 2 semanas estuvo Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, presentando su última novela. Y este espacio está disponible para que los autores de nuestra editorial o de otras puedan presentar su libro. Esto que dice Pablo es muy importante, esto que les comentaba al principio, generar comunidad, creo que es lo más importante, esas redes donde ustedes traen sus lectores para otros escritores, compartir ese tipo de encuentros, es muy importante para la obra, lo recomendamos hacer. Tenemos un circuito de amigos, esto que decía Pablo, hasta Trilce, hay otras cooperativas que tienen espacios de bares que están dispuestos a organizar presentaciones del libro.
Así que nuestra idea también es acompañar, si bien nuestro trabajo terminaría ahí en función del libro confeccionado, nos parece importante que la relación no culmine en ese lugar, sino poder acompañar las presentaciones en este o en otros espacios. Si es en este espacio, bueno, como les decía al comienzo, Walter y Andrés les pueden tomar los datos, pueden entrar en una cadena de difusión donde se enteren de las actividades que hay a menudo en la librería para ver cómo funcionan. También hay un montón de estrategias, por ejemplo, la preventa, ¿no? Cuando uno ya tiene una fecha estimativa del libro, empezar a organizar algún precio especial o algún regalo, un señalador o algo que puedan compartir junto con el libro para que lo compren antes y ustedes se puedan hacer ese capital que les permita saber qué cantidad de libros van a hacer. Nosotros somos una imprenta digital. Una imprenta digital significa que el tipo de tirada que manejamos puede ser muy bajo. Podemos hacer 20 libros, podemos hacer 50, podemos hacer 10 libros, podemos hacer 200 libros y después reponerle a 30, según el evento que necesiten. Está bueno entender que uno no tiene que hacer una inversión como en otra época de 2.000, 5.000 ejemplares, sino que puede ir haciendo los libros a medida que los vende. Eso les permite no tener que generar grandes capitales y a la vez también el tema del stock, de no tener espacios con cajas de libros, sino que esos libros se pueden ir confeccionando a medida que la demanda lo requiera. Está bueno saber que una imprenta digital puede contar con eso, ¿no? Una vez que este proceso está culminado, esos archivos quedan guardados, los tenemos nosotros guardados, los pueden tener ustedes también, y con esos archivos podemos generar libros en 1, 2, 3 semanas, según la época. Este es un mal momento para tener libros muy urgentes, pero rápidamente se pueden poder generar libros para que ustedes presenten, para que lleguen a eventos, etc. También estamos trabajando en cosas que, bueno, a lo mejor me estoy adelantando, pero pensamos el año que viene lanzar a lo que estamos llamando marketing digital, que es intentar generar piezas y usar nuestras propias redes, nuestra propia página, para generar piezas donde ustedes puedan promocionar el libro en sus propias redes, en las nuestras, pero que tengan algún acompañamiento y poder compartir un poco de la experiencia de cómo manejamos nosotros los libros para que ustedes también lo puedan hacer. Otra idea que se nos ocurría, si bien esta charla ya estamos llegando al final, tiene que ver con eh, generar quizás una próxima charla. Pensábamos la posibilidad de que la charla la den autores que ya se autopublicaron y que cuenten su experiencia, autores con diversos libros, pueden ser libros de fotografía, narrativa, diferentes experiencias. Nosotros podemos moderar para que nos cuenten cómo fue hacer ese libro, la visión, todos estos procesos desde la vista del autor, y que ustedes les puedan preguntar también. Si les interesa, háganoslo saber a través del mail y lo generamos. Está bueno. Otra cosa que podemos hacer también, quizás con grupos más reducidos, es hacer visitas por el taller y mostrarles esta confección del libro, del papel pliego que llega de la papelera, pasando por la guillotina, generándose pliegos que empiezan a pasar los procesos de máquina hasta convertirse en un libro. Si les interesa también podemos hacer grupos un poco más chiquitos y hacerles este recorrido quizás por el taller, mostrándoles cómo es la confección de los libros que hacemos a diario. Bueno, no sé si quieren que pasemos ya a preguntas, si mis compañeros consideran que hay algo que me faltó decir. No. No sé si hay preguntas en el chat, si alguien quiere realizar alguna pregunta. Sí. Dijiste que no era la época para imprimir, o sea, evitar convergencias. Sí. Bueno, en el mundo gráfico es increíble, pero sucede los que hacemos gráficos hace muchos años, que hay meses de mucho trabajo, meses que son un poco más tranquilos. Por ejemplo, la previa a la feria del libro es muy difícil, todo el mundo imprime esos libros en ese momento, entonces es difícil encontrar esos huecos, esos turnos, porque bueno, nuestra limitación es física, ¿no? Las máquinas están todo el tiempo imprimiendo, encuadernando, los compañeros diseñando en las computadoras, y entonces es muy complejo en determinados momentos. Por ejemplo, este diciembre, por las fiestas, supongo, también son meses muy complejos. Aparte porque las gráficas se pisan con otro producto que es la agenda. Nosotros también tenemos una línea de agendas y de cuadernos que confeccionamos en nuestro taller, y entonces se pisa con ese momento. Entonces las encuadernadoras, el cosido, la tapa dura, por ejemplo, se vuelve imposible en este momento. Ahora, cuando pasan las fiestas, en enero, febrero, es un momento ideal para poderse trabajar en un libro,
porque la demanda de taller baja un montón y entonces tenemos mucha disponibilidad para trabajar con más tranquilidad sobre la obra. Está bueno, uno piensa a veces que el año se terminó en diciembre y arranca en marzo de vuelta. Nosotros nos tomamos vacaciones, obviamente, pero nos turnamos, nuestro taller no cierra. Y está bueno también tener como esa tranquilidad si uno está de vacaciones, si está en Buenos Aires o en cualquier lugar del mundo, poder trabajar sobre esas obras. Otra cosa antes de cerrar que está bueno, no sé si contesté bien tu pregunta, tiene que ver con las ferias. Recién nombré la Feria del Libro. Nosotros en la última Feria del Libro, la actividad que desarrollamos fue traer a los autores que se autopublican, hacer sesiones de fotos, esto para promocionar sus libros desde ese lugar, y los citamos en grupos para que se conozcan. Esto que insistimos tanto en generar comunidad nos parece muy importante y que se generen lazos entre autores, ¿no? Que no trabaje cada uno solo en su libro, sino generar estos momentos donde puedan conocerse los autores que ya están trabajando con nosotros, los que no están trabajando. La librería es un hermoso espacio también de encuentro. Cuando la librería no está en reuniones, casi está llena de mesas de libros, pero este sector de sillones y de mesitas está disponible. Café va a haber siempre también. Las invitamos a visitar la librería, a venir a charlar con los compañeros de libros, del suyo, de otros. Está bueno, nos gusta hablar de libros, somos muy apasionados con esto, somos todos y todas lectores también. Pero bueno, la Feria del Libro, si bien entiendo que parece el lugar más importante al que acceder, no es la única, por suerte. Hay un montón de ferias muy importantes que inclusive a nivel literario funcionan mucho mejor. La FED, la Feria del Libro de Flores, hay un montón de espacios que son muy interesantes y que tienen mejor llegada con el lector. Nosotros participamos de todas y llevamos todos los libros que se autopublican con nosotros, están bajo nuestro sello editorial y que cumplieron con estos requisitos para volver a la obra una obra profesional, están corregidos, están diseñados, a las ferias. También no garantiza estar en la FED, vender libros, pero es un montón estar ahí, poder promocionarlo, el trabajo que hacemos de promoción nosotros, el trabajo que puedan hacer ustedes como autor, contándole a los demás que el libro está en la feria. Vamos a un montón de ferias en el año, tenemos mucho anexo con las facultades sociales que está acá a mitad de cuadra, tenemos mucha conexión, entonces vamos a una feria que ellos nos invitan una vez por mes, así que el segundo jueves de cada mes llevamos nuestros libros a la facultad. La facultad, la Universidad de Quilmes tiene una feria editorial anual que es sumamente interesante y está bueno porque lleva a otro territorio, con otros autores, y está bueno porque al haber ido tantos años, hay un sector de lectores que nos espera, y entonces esperan nuestras agendas, nuestros cuadernos y los libros, a ver qué novedades tenemos ese año. Entonces vamos generando un vínculo donde intentamos comercializar esa obra. Los libros que se publican bajo nuestro sello, nosotros los entregamos en un par de ejemplares, si ustedes están de acuerdo, quedan en la librería y son esos libros que llevamos a este circuito de ferias. Este año estuvimos en la Facultad de San Isidro, también en una feria editorial. Bueno, vamos a la Feria de Flores. Digo, tenemos un circuito, si nos siguen en las redes lo van a ver, donde intentamos mostrar y llevar el libro todo el tiempo a todos los ámbitos en los que seamos invitados. Quiero consultar. Ah, bueno. Tenemos consultas desde el MIT entonces. Trasladado a Sí. Mauro, un poco, hay dos consultas que nos hacen a través de la virtualidad, que más o menos también responder. Una es Paula Marlé, que tiene una duda respecto de la encuadernación Binder. Si tiene alguna contra de la encuadernación Binder, ahí está bueno que la puede responder Pablo. Si es preferible el cosido, ¿no? Si pueden ampliar un poquito y contarles sobre la encuadernación, los distintos tipos de encuadernación, sus ventajas y desventajas. Tiene una muy clara que Sí, sí, primero y principal, la apertura. Digamos, alguien que tiene un libro de fotografía y quiere mostrar fotografías que se corte, el libro pegado tiene una apertura menor que un libro que está posible. Después hay pasos intermedios. Tenés un libro pegado, tenés un libro cosido con tapa blanda, y después tenés un libro cosido con tapa blanda. El libro cosido con tapa blanda
tiene un cosido y está pegado también a la tapa, muy similar al que está solo pegado, digamos. Claro, pero tiene una apertura amplia, igual, quizás no tanto. No tanta como el libro que tiene tapa dura. El libro que tiene tapa dura permite una apertura de 180 grados que el libro cosido y pegado no te lo permite. Lo que tiene, acá se empiezan a jugar un montón de cosas. A todos nos ha pasado, me ha pasado y me he agarrado muchas broncas de agarrar un libro y que se me desarme en la mano. No tiene que ver solo con el pegado, lamentablemente. Hay una cosa que no se le está dando mucha bola en el proceso editorial y que a mí me pone nervioso porque me gusta mi trabajo, me gusta hacerlo bien, entonces trato de llevarlo adelante, entonces me enoja que grandes editoriales no le presten atención a cosas que son básicas. El papel tiene un sentido de fibra que te permite doblarlo y hacerlo más maniobrable si vos lo estás usando bien que si lo estás usando mal. El sentido de fibra siempre tiene que estar paralelo al lado del lomo, entonces yo agarro un libro, un segundito, yo agarro un libro y si yo lo puedo pasar, este pasaje lo puedo hacer bien si yo tengo un libro que tiene sentido de fibra correcto. Sentido de fibra es como una fibra muscular, larguitas, cargadas, entonces permiten, se doblan cuando están una contra la otra, como si fuera la mano, se doblan así. Pero si yo lo quisiera doblar en este sentido, en contra de la fibra, no se doblan. Entonces, si yo tengo el sentido de fibra contrario a lo que es el libro, perpendicular al libro, le va a estar haciendo mucha fuerza al pegar. Entonces, cuando yo hago esto, primero que no va a querer doblarse así. Y segundo, que cuando yo le haga esta fuerza, el libro va a ser palanca y se va a terminar despegando. Entonces, muchas veces no es tanto ni cola de baja calidad, ni ninguna de las otras cosas, sino el sentido de fibra del papel. Ustedes, si en algún momento se hacen el ejercicio, van a abrir un libro y van a encontrar acá adentro están ondulados en este sentido. Si están ondulados así, ese libro está mal encuadernado, está mal impreso, no mal encuadernado, porque ya el encuadernado después es lo mismo. Es en el momento de impresión que uno toma la decisión de cuál es el sentido de fibra del papel. Entonces, hoy por hoy, si vos le prestás atención al sentido de fibra del papel, es difícil de que el libro se te despegue. Tiene que ser una cola o de muy mala calidad de la cola, o que esté en muy mal estado, que se haya pasado de temperatura y que se pierda la flexibilidad. Porque en general el binder tiene mucha durabilidad. Nuestros libros le podemos hacer fuerza si quieren, pero dura. No es tan grave el pegado que se te vaya a meter. Y tenemos otra consulta más que la hace Bernabé sobre la etapa del proceso de presupuestación. Por ahí si podemos ampliar un poquito más, si el presupuesto lo hacemos de aparte, es decir, si usamos primero la corrección, luego la diagramación y diseño, ahí contar un poco más sobre el proceso de presupuestación y que también somos bastante, nos acordamos mucho en ese proceso a las necesidades y a las posibilidades que tienen los autores también. Eso, la consulta Bernabé. Sí, nosotros en general los presupuestos siempre los elaboramos detallados, ¿no? Cada servicio, la corrección, la diagramación, el diseño, la impresión de los ejemplares, todo aparece en ítems detallados, cada uno con el valor de cada servicio. Y después en el proceso, ¿no? Porque también una de las consultas que hacía Bernabé era si nosotros realizamos combos de acuerdo a la cantidad de páginas. En realidad no, nosotros nos ajustamos a las necesidades de los autores y de las autoras y de ir trabajando también el proceso por etapas. Es decir, primero tienen la posibilidad en un primer mes de trabajar hasta el libro digital. Bueno, nosotros elaboramos el presupuesto para el libro digital, ¿no? Es decir, hasta la instancia de maquetación, ¿no? La elaboración del PDF.
En cuanto el autor quiere organizarse y después abordar la instancia del libro físico impreso, ahí podemos hacer, abordamos la cotización para el libro impreso, ¿no? Eso lo vamos trabajando y van a ver siempre en nuestros presupuestos detallado cada uno de los servicios que brindamos. En principio, espero que haya podido responder una pregunta de Bernabé. Claro, la diferencia de precios con respecto al volumen tiene que ver con la cantidad de ejemplares. Mientras más libros uno hace, más barato se vuelve cada ejemplar, ¿no? El presupuesto obviamente va a ser más grande. Imprimir 100 libros, imprimir 50, lo que implica es bajarle un poco el precio del costo a cada ejemplar. Mientras más libros uno imprime, es un poco más barato, a cierta escala. Después ya sale lo mismo. Por eso la impresión digital es muy conveniente en tiradas cortas. Si uno hace 500 o 1000 libros, ya el precio empieza a ser lo mismo, y quizás inclusive convenga ya ir a un sistema de impresión offset, que son para tiradas mayores, donde baja notoriamente el precio por ejemplar, pero que el mínimo ahí es de 1000 ejemplares, ¿no? Ya se trabaja por millares en vez de por unidades. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, finalizaríamos esta charla. Una pregunta. Bueno, Sobre también Paola nos consulta sobre la posibilidad de comercialización de los libros físicos en nuestra librería, ¿no? Nosotros realizando todo el proceso de publicación, con el registro de ISBN, de Publiquemos, tenemos la posibilidad de comercialización del libro en la librería. Tenemos un periodo de frecuencia para liquidarles y una comisión que es por ventas que se queda el autor. La comisión por ventas que se queda el autor es del 60% del precio de venta al público del libro, ¿no? Del PVP del libro, el autor se queda con el 60% y nos vamos comunicando con el autor para realizarle las liquidaciones correspondientes y hay un, ¿no? En principio, respecto a nuestra comercialización. solo respecto a Master Librería. Exactamente, sí, esto con todos nosotros comercializamos en librería, en nuestra librería. Bueno, entonces finalizamos acá. Les agradecemos un montón el tiempo que le dedicaron a escucharnos. Esperamos que les haya servido esta charla para publicar, para animarlos a escribir y a editar sus libros. Y bueno, esperamos sus consultas. Vamos a hacer un sorteo, pero bueno, lo organizamos también con la transmisión. Y ya liberamos a los que ya están en el Ya. Bueno, vamos a realizar un sorteo. Les agradecemos un montón a la gente que está